al economista estrella de esta emisora, ¿verdad? De este programa, el economista un poco roto, tal vez. Sí. Mati Batista, bienvenidos. ¿Cómo estás? Mirá lo Buen que día. es eso. ¿Cómo le va? Ese fondo. Muy buena mañana. Sí, estoy un poco roto porque Sí. me jodí el ciático. No me digas, No. Matías, Sí, Mati. pero mal, chicos, mal. Intentó no jugar saben. un futbito. ¿Viste, ¿Qué viste hizo? cuando vas Sí. al gimnasio y siempre hay uno que levanta mucho? Sí. Y vos Sí. lo mirás y decís, desarma las pesas, yo estoy grande, ¿viste? Y están con Ay, claro. la testosterona Sí. ahí, levantan. ¿No le sacaste el peso? Sacás las pesas, vos estás grande ya. Ah, sacando las pesas. Sacando las pesas que dejó un... Perdón. ¿Qué? La lesión más insólita en un gimnasio. Por Matías. Exacto, ¿viste? Y me jodí Claro. el ciático, agarré. Ya. Colabore, el cartel deje las pesas en su lugar luego de utilizarlas, Por favor. chicos. Claro, Ah. está el cartel y Sí. otra cosa. Chicos, si van al gimnasio, Ah, ya. dejen el celular en la entrada, dejen de romper las pelotas. Bien, totalmente de Dejen el acuerdo. celular. Alguien lo Están tenía que decir. haciendo- Exacto. Demorá las máquinas, viejo. Dale, Ay, estoy yo viejo. esperando. Tengo una hora para estar acá. Apurate, escuchame una cosa. Bueno, Mati Batista denuncia. Me gusta este segmento. Viene un poco roto, viene enojado, roto lindo. Se queja. Pero bueno, lo que está roto o no, vos nos dirás, es este análisis. Los 100 días del Jabo. Nos gustó tanto 100 ese título. Lo vamos a titular así al reel. Así que todo tuyo este análisis. ¿Cómo lo ves? Ah, ya. Ah, ya. Mejor hablemos del gimnasio. Mejor hablemos del gimnasio. Lo primero que hay que decir Sí. es que hay una disociación entre la economía financiera y la economía real. Entonces vos te encontrás con economistas que dicen, viene fantástico, viene bien, porque hablan para el mercado financiero Sí. y obviamente están contentos, y economistas que hablan solo de la economía real y que dicen, no, esto es un desastre. Bueno, hay un punto intermedio que hay que centrarse. ¿Qué es lo que busca Milei obsesivamente? Primero, lo que busca es resolver el déficit fiscal. Esto es, digamos, en estos 100 días bastante desordenados desde el punto de vista de lo macro y de lo económico, y ni hablar desde lo político, muy desordenado de lo político. Tiene un problema Javier Milei, o varios problemas, y algunos puntos en contra. Él quería resolver el déficit fiscal y lo resolvió en enero y febrero a como dé, como sea. Como sea. Esto implicó que el gran ajuste no lo hizo la casta, lo hicieron los jubilados, que son los que, digamos, en el pase de la gorra, son los que pusieron la guita para que esto se cumpla. Es una realidad. Las provincias, la obra pública, que está totalmente paralizada, las universidades, todo lo que tiene que ver con salud, educación, un recorte muy, pero muy fuerte que permitió que se muestre un superávit fiscal. El superávit fiscal lo podés resolver de dos formas: haciendo crecer los ingresos o recortando gastos de la manera en la que él lo recortó. Yo no me imaginé que lo iba a recortar de esta manera. Me parece realmente una barbaridad la forma en que llevó adelante el recorte. Pero para el mercado financiero, lo que ve el mercado financiero, y por eso lo celebra, por eso baja el riesgo país, por eso suben los bonos, por eso suben las acciones, es, che, este tipo está dispuesto a lo que sea con tal de resolver el déficit fiscal, a tal punto que ajustó a los jubilados, ajustó a las universidades, ajustó a las provincias, se peleó con todos los gobernadores e hizo cosas que nadie se hubiera animado a hacer por una cuestión de empatía política. Bueno, por eso lo festeja el mercado financiero. Ahora, la economía real va por otro camino. Lo padece. Está hecha bolsa. La economía real lo padece. Estamos. Lo padece, pero brutalmente. Sí. Primero, tenés caída en el consumo minorista brutal a niveles de pandemia. Tenés caída en la industria pyme a niveles de pandemia. Tenés un error de diagnóstico muy grave cuando arrancó el gobierno. ¿Cuál fue ese error de diagnóstico? Vamos a devaluar, y esa devaluación que vamos a hacer no se va a trasladar fuerte a precios. ¿Por qué? Porque la economía ya está tomando un dólar blue. Lo mismo que había dicho Prat Gay en el año 2016. Lo mismo dijo Milei, no vamos a tener tanta inflación. Se le voló todos los precios y tuvo un 71.3% de inflación en el primer trimestre. 71.3% de inflación. Segundo error de lectura que hacen con esto, dicen, bueno,
la economía se regula sola. Todos los precios se van a ir nivelando por la libre competencia. Eso funciona en mercados de competencia perfecta. Hay 4 tipos de mercados. Por ahí Javo no lo sabe, pero yo lo digo por algo si no A ver, Javo, si nos estás escuchando. Un mercado monopólico, mercado oligopólico, mercado que se llama monopsonio, cuando hay un solo comprador, generalmente el Estado, y cuando hay mercado de competencia perfecta. En mercado de competencia perfecta funciona lo que él dice, pero el problema es que la Argentina tiene concentrados los mercados oligopólicamente. Uh-huh. Esto no lo digo yo, lo dice un estudio científico que lo hizo Mario Rapaport en el 2010, que explica la concentración económica en la mayoría de las cadenas productivas. Uh-huh. En alimentos la concentración es brutal. Por eso, esa mal diagnóstico, ¿viste? Yo te digo, che, te duele la rodilla, vos te iba a operar de la rodilla y tenés un problema de columna. En realidad, bueno, el error de diagnóstico que tuvo Milei acá fue: vamos a devaluar y no va a impactar la inflación. No pasó. Después dijo, los precios se van a regular solos. No pasó. ¿Y ahora qué hace? Dice, voy a importar alimentos. Un error, con otro error, lo querés solucionar con tercer error. ¿Por qué es un tercer error? Hermano, sos productor mundial de alimentos. Claro. Argentina produce alimentos. ¿Qué te faltan en la Argentina? Dólares. A la Argentina le faltan dólares. ¿Cómo vas a usar los dólares que tenés adentro del central para importar alimentos que producís acá? Vos tenés que cuidarlo a eso. ¿Para qué? Para importar cosas que no producís acá y partes componentes que la industria necesita. Al mismo tiempo, esa importación de alimentos va a hacer que se destruya la industria pyme y que concentres oligopólicamente más a las cadenas productivas. Tercer error. Entonces, esto ha pasado en estos 90 días, 100 días de gestión, en donde el mercado económico está muy deteriorado y donde el mercado financiero está celebrando las decisiones que se toman. Es cierto, y hay que marcarlo muy bien esto, que el mercado financiero es la contracara de lo económico y social. ¿Por qué? Porque todo lo que bajes a lo económico y social va en contra de los intereses del mercado financiero. Y todo lo que no bajes o recortes en el mercado social y en el mercado económico va a favor del mercado financiero, porque el mercado financiero ¿qué tiene? Tiene deuda de la Argentina. Y si Argentina recorta y ahorra, el mercado financiero celebra. Por eso tenés el rally que tenés en los bonos, en las acciones, etcétera. ¿Inflación a la baja? Sí, después de que subió 25.5, 26, 13.2, marzo va a ser un poco más alta y estás pisando el dólar. Cuando deje de pisar el dólar, vuelve la inflación. Cuando aumenten los salarios vía paritarias, vuelve la inflación. Cuando se recupere la economía, vuelve la inflación. No estás resolviendo el problema. Argentina tiene un problema de inflación estructural y nos vamos a ir dando cuenta, pero está bien que nos demos cuenta y que empecemos a cambiar algunos libros y que todos nos pongamos de acuerdo dónde están los problemas de Argentina, porque si no es fácil. Estás de afuera del gobierno y decís, la inflación es fácil de resolver, esto, porque pasa aquello, y después cuando te toca gobernar te das cuenta que no es tan fácil. ¿Qué tal, Mati? Y ahí uno dice, también tenemos una inflación estructural, problemas estructurales, pero cuando vemos las decisiones que toma el gobierno no vemos que ataque a esos problemas. ¿En qué sentido? Dice, bueno, el problema de Argentina es la falta de producción, no crecemos hace tanto tiempo. Pero a su vez, la forma para regular los precios es abrir las importaciones. Entonces, no veo futuro ahí. En el caso de los mercados financieros festejan, vamos a abrir las importaciones. Entonces, el futuro de las pymes y las empresas argentinas, ¿hacia dónde va? Está delicadísimo. Es muy bueno el análisis que haces. ¿Por qué? Porque el error que está cometiendo el gobierno ahí es que esa estructura productiva oligopólica se va a concentrar más, porque las grandes empresas tienen espalda para bancar, las chiquitas no, y se comen a las chiquitas, y tienes un mercado más concentrado todavía. Estás agravando el problema estructural por una cuestión de tratar de lograr un numerito 2 o 3 meses más bajo, que es una mentira de corto plazo, porque después en el largo plazo se va a corregir. ¿Cómo? Con mayor inflación. Entonces, ese tipo de cosas que el gobierno está logrando no son sostenibles en el tiempo, y el daño que vos vas haciendo en el entramado PYME es delicado, es complejo, y cuando es estructural, después te cuesta años recuperarte de esas situaciones. Pasó en la década del
el inicio de la década del 80, pasó en la década del 90 y está volviendo a pasar eso. Entonces, son señales de alarma que hay que observar, que hay que prestarle mucha atención. Me parece muy bien lo que decís. El futuro de la industria pyme, ¿de qué va? De la mano de un mercado interno que tiene que crecer y de la inversión que se tiene que volcar en la economía. El Estado suspende créditos, no da créditos, el Estado no interviene. Bueno, ¿cómo vas a hacer para que la economía, para que se invierta en la economía argentina? ¿Que van a venir desde el exterior a invertir en la Argentina? Si la pata más floja que hoy tiene el gobierno está vinculada a lo político, chicos. Claro. No metió un gol desde lo político, no metió ni de casualidad. Bueno, lo decíamos ayer en un debate que se armó, no sé si era ayer o antes de ayer, de esta sensación de que están dejando en banda a la gente, literal, y las pymes se están cerrando y no hay puestos de trabajo, no se generan, digo, se cierran ministerios, se cierran lugares de trabajo y a las pymes tampoco pueden darle ese lugar a gente que queda sin laburo porque también están cerrando, están literal dejando en banda a la gente. No, totalmente. Yo ahí a la mañana hablaba con una pyme que me decía, tengo la sensación de que esto es peor que la pandemia. Mirá lo que me decía, ¿no? Justo voy estando en los días de aniversario, sí, que los números se remontan a pandemia, qué fuerte. Che, Mati, me quería detener en algo que dijiste porque te quería preguntar algo en ese sentido sobre el gol político. Quizás es más de política económica lo que te iba a preguntar, pero da la sensación de que este gobierno tiene un horizonte o alguna especie de objetivo final, pero no tiene la menor idea de cómo llegar a ese objetivo final en términos políticos. En los términos económicos no sé si sucede lo mismo. ¿Y qué análisis particular haces de los 100 días del ministro de Economía? Bueno, es muy bueno el punto ese. Yo también coincido con lo que decís vos. Tiene un conjunto de objetivos, no tiene un plan de cómo llegar. O en algunos casos el plan, como en el caso del déficit fiscal, es a como sea. Por ejemplo, como sea significa pisándole pagos a la generadora de energía que después se los tenés que pagar y te van a impactar más adelante, pero no importa, para mostrar un golcito de corto plazo. Si después te van a hacer 4 goles, lo va a tener que pagar en algún momento. Entonces, a como sea, están tratando de mostrar resultados y esa ansiedad y esa necesidad por mostrar resultados muestra que el camino por el cual no hay un plan económico, claro eso. El camino por el cual están transitando y hacia esos objetivos no está pero ni de casualidad, claro. Y la otra pregunta que me decías al final era... No, estábamos hablando de los 100 días de Milei, pero particularmente el análisis sobre el ministro de Economía. Bueno, el ministro de Economía no es un ministro de Economía, es un ministro financiero, por eso el mercado festeja, por eso todo lo que han hecho está vinculado al mercado financiero. El mercado financiero está viviendo una algarabía. ¿Pero por qué? Porque tiene adentro a un ministro que toma decisiones pro mercado financiero sin evaluar la economía real y lo social. Entonces, el gobierno se va a encontrar con una situación que lo financiero puede ir bien y después, si lo económico no acompaña, lo financiero va a corregir. Esto es una realidad. Tarde o temprano va a ocurrir. Si lo económico después hay una recuperación en B y la economía se recupera, vaya a saber por qué creencia espiritual, porque en realidad esto ya es una cuestión de fe. Ay, Dios. Son la fuerza del cielo, Mati. Son la fuerza del cielo. No, pero vos hablas con todos los economistas, yo escucho todos los economistas de todas las aristas, y los argumentos de la recuperación son vagos. Bueno, lo que pasa es que después las inversiones van a venir. ¿Se acuerdan la famosa lluvia de inversiones? Sí. ¿Viste? Que después Capusotto se reía, los dólares. No vienen, chicos, y podés encontrarte con inversiones cortoplacistas que vengan a invertir, que te inunden de dólares, y que después se vayan, porque cuando se van hacen tremendo daño, como le pasó a Brasil en el 2005, como pasó en la economía taiwanesa cuando la tumbaron en 1990, que la tumbaron los fondos internacionales. Entonces, siempre pasa lo mismo. Estas películas se repiten y en Argentina le pasó en el 2018 a Macri. Todos sabemos lo que le pasó. Le entraron los fondos internacionales a especular, después cuando se fueron, le pegaron una devaluación de un día para el otro que quedó mirando para un costado. Entonces, estas situaciones se repiten en la Argentina y a mí me preocupa que no haya un plan económico. Creo que Caputo es un tipo exclusivamente de los mercados, no conoce de macroeconomía, pero profundamente no conoce de macroeconomía, y generalmente se da esto, que el tipo que sabe mucho de mercados es analista de mercados y no sabe mucho de economía real,
y viceversa, el que está en economía real no sabe mucho del mercado financiero. Y el analista de mercado, porque uno, si yo ideologizo en cuanto a mi sistema de valores, digo, bueno, cada tanto el sistema financiero nacional y mundial viene, se sirve de la crisis, hace negocios y se va, y también intenta articular todos los mecanismos donde tengan los brazos puestos para favorecer esa crisis y que a ellos les beneficie en su negocio financiero. ¿Esto es muy exagerado o de alguna manera en algún punto al mercado en algún punto le interesa que la Argentina se desarrolle productivamente? Es muy bueno el punto. Hay dos tipos de inversiones. Las inversiones que vienen con el objetivo de que la Argentina se desarrolle y que vienen a ser inversiones 10 años vista, y después tenés el capital golondrina especulativo que viene exclusivamente a aprovechar oportunidades de crisis. Ese capital te sirve a veces, te sirve en el sentido de que a Macri le sirvió para inundar de dólares la Argentina. En ese momento lo inundaron de dólares, llenó las reservas del Banco Central, después cuando se fueron de un plumazo. Y tuvo que pedirle al FMI un crédito para garantizarle que podían salir y quedarse un año más. Porque ese crédito se pidió exclusivamente para eso. Entonces, ese capital es un capital dañino. ¿Por qué entra ese capital y cuándo entra ese capital? Cuando vos liberás todas las restricciones para el ingreso y egreso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pretende hacer Javier Milei? Levantar el cepo, pedirle un crédito al FMI. Fíjate, anda atando cosas que vamos diciendo, ¿no? Y de 15.000 millones ahora. Claro, ¿por qué? Porque él necesita tener las garantías de que el capital internacional también puede entrar y salir cuando quiere. Entonces dice, si yo tengo 15.000 millones de dólares de reserva más lo que tengo ahora, le doy una tranquilidad al capital, por lo menos que se puede quedar 1 o 2 años, gano la elección de medio término y veo. Entonces, cuando vos eliminás todas las restricciones que se llaman controles de cambio, Argentina hoy tiene barbaridad de controles de cambio. Hay que eliminar muchos, pero hay algunos que hay que sostener. Y voy a poner un ejemplo. En el año 2006, Argentina y Brasil empezaron a recibir capitales internacionales. Y en ese momento el ministro de Economía, que era Labaña, los obligó a que tengan que permanecer 1 año en la Argentina y que tengan que dejar inmovilizado el 30% de ese capital. ¿Por qué? Porque él quería que entre el capital bueno, el que viene a invertir en serio, a desarrollar la economía, y no el especulativo. Brasil no lo hizo, le apreciaron la moneda y después se la devaluaron. Eso Argentina lo transitó con Macri cuando quiso tener, entró Duhovne al Ministerio de Economía y liberó todos los controles. Fíjense que Pratgay, que es liberal, lo había dejado por lo menos que se queden en 90 días. Entró Duhovne, liberó todo y se comió una devaluación brutal en el 2018. ¿Por qué? Porque el capital entra y sale. El capital golondrina que necesita entrar y salir cuando quiere. Y Argentina ir a un esquema de libre flotación del tipo de cambio con ingreso y egreso de capitales te va a generar esto. Está científicamente comprobado y se llama la Trinidad de lo imposible y se enseña en economía que los países no pueden tener las 3 cosas juntas. No puede tener libertad de capitales, tasa de interés y no tener devaluaciones. Si una de las 3 se te va a dar, se te va a modificar. Se llama Trinidad de lo imposible y se enseña en economía. Pero bueno, por ahí en la escuela austríaca no la enseñan. Y esta me aprovecho. ¿Había forma de hacer el ajuste, pero teniendo una política cambiaria un poco más, no quiero decir progresiva, sino desarrollista o conservadora? Entonces, ¿ese ajuste hubiese servido de algo? ¿Podría haber servido el ajuste? A ver, a mí no me gusta hablar del término ajuste, a mí me gusta hablar de equilibrios. Argentina sí o sí tenía que ir a un equilibrio fiscal. El gobierno anterior se caracterizó por hacer un despilfarro brutal y por tener muy poca planificación, pero nada de planificación en las cosas. Alberto Fernández realmente el tercer mes vos ya te das cuenta que no tenía ningún tipo de planificación en nada. Vos lo que podés resolver el déficit por el lado de los ingresos o por el lado del gasto. Milei lo está resolviendo rápidamente por el lado del gasto. Eso ajusta la economía y hace que esta economía esté cayendo a valores estrepitosos. O sea, Argentina se estima que va a caer 4 puntos del PBI este año. 4 puntos del PBI. Ahora, vos podés hacer un ajuste expansivo. ¿Qué significa un ajuste expansivo? Pensar en recomponer impuestos y en ir recortando gastos que no te impacten fuertemente en la actividad económica. Entonces vos decís, hago un ajuste del gasto quirúrgico en todas las actividades y en todos los gastos del Estado
que sean que se puedan posponer y que no me impacten en el crecimiento de la economía y en la recaudación, y al mismo tiempo reordeno el esquema impositivo para que la recaudación sea más progresiva y que pueda aumentar la recaudación en una expansión económica. Porque el déficit se resuelve de los dos lados, con gastos crecientes y con ajuste. Ahora, cuando vos lo que resolvés todo con ajuste, como le pasó a De la Rúa, ¿cómo terminó De la Rúa? Sí, horrible. De hecho, Mati, la última vez que estuvieron las autoridades del FMI y del Fondo Monetario Internacional, no le dijeron, che, el ajuste lo necesitábamos, pero me parece que se está yendo la mano, ¿no? ¿Le dijeron algo así? Sí, le dijeron, el FMI... El FMI le dijo eso, claro. O sea... La gente del FMI se asustó, dijo, se le está yendo la mano, muchachos. ¿Por qué? Porque el FMI, ¿qué quiere? Cobrar. Y como el FMI quiere cobrar, se da cuenta de que lo que hace el gobierno tiene que ser sostenible en el tiempo. Claro. Esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no es sostenible en el tiempo, el FMI no va a cobrar. Entonces, está preocupado por esa situación porque entiende que lo que está pasando desde el punto de vista social es complejo y es delicado. Vos podés hacer un ajuste, pero bajale la guita a las universidades, no como las universidades que están pensando en vender patrimonio para funcionar. ¿De qué estamos hablando? Es un disparate eso. Vos no podés ajustar a los jubilados como estás ajustando. Vos no podés ajustar a los comedores escolares como lo estás ajustando. Entonces, si hay alguna cuestión de irregularidad, analizá la irregularidad, cortás el chorro ahí, pero el resto se lo tenés que bajar. Yo creo que ese tipo de cosas son inadmisibles. Entonces, este ajuste y esta salida es la que eligió Milei. ¿Había otras salidas? Sí, había miles de salidas. Yo creo que la Argentina tenía que corregir el tipo de cambio, no a estos valores, podría haber corregido el tipo... Vos por ahí podría haber corregido a 600 el tipo de cambio, pero con acuerdo de precios, con un plan económico sólido, que te hubiera permitido que no tengas el disparate de aumento de precios que tuviste. Vos no solo devaluaste, dijiste, a partir de ahora los precios son libres en la economía y se pueden ajustar como quieran, y te encontrás hoy con que la Argentina, hay un informe que salió en estos días, Argentina está más cara en la mayoría de los productos que España, que Estados Unidos. Sí, lo vi. Es increíble ese gráfico. Ese gráfico es increíble. Sí, no se puede creer. Bueno, ¿por qué te pasa eso? Porque vos dijiste, bueno, hay libertad de fijar precios porque los precios se equilibran, oferta-demanda. No pasa eso, chicos, en una economía que tiene grandes oligopolios concentrados y mercados oligopólicos, ¿me entendés? Entonces, claro. En el Gran Buenos Aires, ¿sabes cuántos hipermercados manejan la demanda? El 80% del mercado, 3. Sí. Sí, productoras de alimentos en maíz, sí, aquí lo repasamos. Mezcla, 2. ¿Viste? Entonces, sí, lo repasamos. Manejan todo. En desodorantes, en pañales, en artículos de limpieza. Sí. Hay una que me quedó, no sé si está con tiempo, pero salió una nota en Perfil hace unos días que hay una calificadora de riesgo Standard & Poor's, SIP, que califica a la Argentina como, la calificación crediticia como default selectivo. Claro, no sé si lo leíste o qué significa y cómo se contrasta con este superávit fiscal que está consiguiendo o los goles que se amerita el gobierno. Sí, eso ocurrió porque no pagó su deuda y refinanció La Rioja. Ajá. Como La Rioja refinanció deuda, considera la deuda argentina como default selectivo. O sea, Argentina sigue en este sendero de resolver el déficit fiscal, probablemente le asignen una calificación de riesgo mejor a los bonos argentinos y el riesgo país llega a seguir bajando como está bajando y los bonos argentinos se ubican en la línea de los $60 de la lámina. Pueden que le den una calificación de riesgo mejor incluso aún. Eso tiene que ver con lo que pasa con las provincias, ¿no? Pero yo creo que la pata más importante acá del plan económico es que se pueda alinear lo que está haciendo el gobierno con algo que se pueda cumplir en el largo plazo, con las necesidades de las provincias, con las necesidades de la economía real y con las necesidades de lo social. Si eso no ocurre, hoy está todo desarbitrado. O sea, lo financiero por un lado, con dudas sobre la sostenibilidad. Lo de las provincias peleándose por recursos para que el quilombo no se le traslade a las provincias y viendo cómo resolver esa situación. Lo económico en el suelo y lo social en el suelo. Entonces, si vos no alineás esas variables, la luna de miel que todavía está firme, porque la gente cree, por una cuestión más de dogma y de fe que por una cuestión de realidad económica,
Porque es una cuestión de Igual es increíble que sigan prendidos ahí, pero no sé cuánto tiempo más. Bueno, la comunicación pasada, Mati, decíamos que mayo, junio, algo se puede esperar, ¿no? Ya capaz que esa luna de miel se va terminando. Yo creo que sí, que en mayo, junio, cuando caigan todos No hay los bolsillo que aumentos, aguante absolutamente nada. pero tenés los salarios promedio en la Sí. Argentina, 550 lucas por debajo de la canasta básica alimentaria. Sí. Es un disparate eso. Profe, Una ¿qué nota le ponemos a los 100 días de Milei? Aplazado. De Milei, Caputo, Sturzenegger. Ay, No estudiaste, No. viejo, no Milei estudiaste. y compañía a marzo. Yo me olvidé de decir algo cuando arranqué esta nota. Yo iba a Sí. decir, ¿quieren que les diga como los jugadores de fútbol, con cassette o sin cassette? No, Sí. sin cassette. sin cassette. Sin Sin cassette. cassette. Sin cassette. 100%. Esto es un 2, con suerte. Un bueno, disparate. vengo a la mesa que Vos sabés viene, que profe. pensaba en esto porque, o sea, cada 3 meses hay mesa de examen aproximadamente. Sí, sí. Y pasar de un 2 a un 8 es muy difícil en 3 meses. Se puede lograr igual, ojo. Muy difícil. Es muy difícil Dudo, pasar un diría 8 en 3 meses, ¿viste? Y yo lo digo como agente del mercado financiero, yo soy experto en mercado de capitales y de hecho veo todo lo financiero, invierto en lo financiero y disfruto de esa situación. Claro. Pero la verdad es que tengo la doble mirada. Claro. Y, Sí, sí. y por más que me vaya bien en lo financiero desde el stock, entiendo que los flujos, que es lo que uno puede generar todos los meses, está detonado. Entonces, que la situación económica se va a agravar Sí. y que de nada sirve si vos destruís infraestructura productiva. Hay que cuidar la infraestructura productiva, nos costó un montón llegar hasta Claro. acá. Y yo veo que el gobierno no tiene una mirada de protección de la infraestructura productiva, en absoluto. Entonces, hago una pregunta. ¿Con cuántos industriales se reunió? ¿A cuántas cámaras industriales no. atendió? ¿A No. cuántos recibió? No, se dedicó a No, eliminar no y hubo. destruir No hubo. cosas. Sí. Es A tuitear. claro, A tuitear todo a el pelearse tiempo. con Lali, a pelear, claro. Las decisiones me dan más a capricho, a yo puedo, miren, y demostrarle a los demás lo que es capaz de hacer, que a una mirada más con un análisis profundo atrás, con un equipo que debería tener capacitado, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, Mati, alumno Mati tiene un 10. Sí, Tiene un 10, Mati, tiene un Mati 10. es el gran profesor Gran. Bueno, acá decimos que no aceptarías un lugar en el grupo de Milei, lo recordó Laucha. Nunca. No sabía, Nunca, jamás. dijo nunca. Está bien, con convicción, che, esa convicción es la que queremos. Bueno, Mati, te dejamos que sigas con tu día, la verdad que te agradecemos que Muy siempre bueno. seas muy claro Muy y bueno. nos ayudes a ponernos en situación en este mapa económico raro de la Argentina. Vamos a ver para dónde vamos y nos volvemos a encontrar en 15 días. 15 días nos vemos. Yo En 15 estoy muy días. contento acá porque hablo sin cassette. Vamos, Nos excelente. encanta, nos encanta. Gracias, Mati, gracias. Gracias. Y siga un poco roto y cuídese, por favor, en el gimnasio. Tómese algo. Gracias, Mati, nos vemos. Chao. Adiós. Ahí pasaba nuestro economista Mati Batista para hacer un análisis de estos Muy bueno. 100 días del Muy Jabo. Muy bueno. No parece muy... No, No. no, pero ahora en los bloques que siguen te la levantamos. Ahora